para hacer la corrida, se hace el análisis poniendo cada una de regresión, de correlación de todos esos indicadores contra el componente, poniendo cada una de las variables primero y después rotando todas las demás, después cambia, pone la otra primero y rota todas las demás, hasta que llega al modelo con la correlación más alta. Y una vez que hace eso, entonces que tiene ese modelo, empieza a bajar hasta que ya se encuentra con un indicador que no le agrega valor estadístico al modelo y ahí corta. Entonces hay gente que nos dice, pero ahí no te falta tal y tal cosa. Sí, en algún momento estuvo, pero no le agrega valor estadístico al modelo y por eso fue eliminado. Entonces dejémoslo ahí. Y si alguien tiene interés en la parte matemática, hay todo un anexo en el website que lo explica en detalle. Pero de todas maneras, lo interesante acá está, entonces cuando decimos seguridad personal, tasa de homicidios, nivel de criminalidad violenta, criminalidad percibida, terror político y muertes en carreteras, esos son los 5 elementos que analizando 132 naciones con análisis de componentes principales, mejor representan la inseguridad de un ciudadano en el mundo hoy. Eso es lo que básicamente dice ahí. Y cada uno de esos tiene un peso diferente en definir seguridad personal. Ahora, seguridad personal es 25% de necesidades básicas y necesidades básicas es 33.3% del índice de progreso social. Entonces, cada indicador en términos estadísticos contribuye relativamente poco al índice final. Pero por otro lado, nadie dice que yo solo puedo analizar el índice. Yo puedo analizar la dimensión, puedo analizar el componente y puedo analizar el indicador a través de 132 naciones. Y van a ver cómo hacemos eso en un segundo. Entonces hay muchísimas variables, ¿verdad? Por ejemplo, esclavitud, trabajo forzado y tráfico de personas, satisfacción de la demanda de métodos anticonceptivos y corrupción. Esas son las 5 variables que definieron ese componente de la manera más estadísticamente representativa que fuera posible. Y el resultado, hay muchas formas de presentarlo, pero esta es mi forma favorita. En la columna vertical está el índice de progreso social, acá. Y aquí pusimos el Producto Interno Bruto per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo. Ese gráfico, aunque ustedes no lo crean, es la primera vez en la historia que se puede hacer. Porque cuando yo hacía este gráfico antes, con el índice de desarrollo humano, por ejemplo, el índice de desarrollo humano tiene en esta columna, 66% de su definición es el ingreso per cápita. Entonces estoy comparando ingreso per cápita con ingreso per cápita. Cuando lo mido con otros índices que lo que miden es esfuerzo e inversión, por ejemplo, si yo mido la inversión en el resultado de educación nuestro, con esto lo que estoy midiendo es el estado de la educación contra el ingreso. Cuando lo hacía antes era contra la inversión en educación, entonces otra vez era economía con economía. Entonces hay lo que en estadística se llama multicolinearidad, redundancia entre las variables, de tal manera que cuando yo lo grafico aquí, estoy graficando la foto del progreso social hoy contra el ingreso per cápita hoy de manera pura por primera vez. Y hay hallazgos interesantísimos. No es el objeto de esta presentación, pero déjenme enseñarle algunos. Vean que dentro de cada nivel de progreso social, de cada nivel de economía, ¿verdad? En saltos de $4,000, hay cambios enormes en progreso social. En otras palabras, si yo me vengo acá, en este cuadrado acá, aquí está Irán y allá arriba está Costa Rica y tienen un ingreso muy, muy parecido. Entonces, una cosa interesante es estudiar por qué Costa Rica tiene un progreso social tanto más alto con un ingreso muy similar. Pero la respuesta inicial y general es que Costa Rica ha sido mucho más eficaz que Irán en convertir su crecimiento económico en progreso social. Eso está a la vista. Entonces uno tiene que meterse a estudiar la historia. ¿Qué ha hecho Costa Rica en su inversión social, en sus programas sociales, en su institucionalización de los programas sociales que no ha hecho Irán? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos naciones? Y lo mismo ocurre en niveles mucho más altos. Arabia Saudita, de hecho, tiene un ingreso per cápita $2,000 más alto que Nueva Zelanda, pero su progreso social es bastante menor.
Obviamente hay algo que no está funcionando en Arabia Saudita, que no convierten su riqueza en progreso social. Y lo más fascinante, si se viene uno aquí a la parte baja de la curva, es que aquí hay dos mensajes fundamentales. En primer lugar, la importancia del crecimiento para el progreso social, lo que dije al principio, la economía impulsa el crecimiento social. Ahí al principio la curva es casi vertical, o sea, con cualquier mejora de ingreso, el progreso social crece significativamente, ¿verdad? Eso es lo que esa curva tan vertical nos está diciendo ahí. Pero por otro lado, siempre dentro de cualquier nivel de ingreso, nos encontramos países que tienen progreso social mucho más alto que otros. En otras palabras, la instrumentación de la política social hace una gran diferencia en la eficacia en convertir ese crecimiento, ese pedacito de dólar de ingreso que mejoró, en más o menos progreso social. Y hay países que lo hacen mucho mejor que otros y que vale la pena estudiar. Y la otra cosa interesante es que por ahí de $25,000, $22,000, esta curva se hace muy plana. ¿Y por qué digo que se hace plana si hay países ahí abajito? Porque resulta que aquí los que están son Israel, un fenómeno muy particular por sus inversiones en seguridad que comprometen otras en progreso social, y después países petroleros, Trinidad y Tobago, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait. Países petroleros donde el ingreso crece demasiado rápido y no le da tiempo a la sociedad con políticas adecuadas de alcanzar esos saltos enormes que dieron en los 70s, de los 90s, en el 2007, 2008, con el petróleo a 147, el ingreso brinca enormemente y obviamente no hay tiempo de hacer el ajuste en educación, en salud y en otras variables sociales para que alcance ese nivel de desempeño. Pero lo más interesante de esto es el otro cuadrado. Es que parece que cuando uno llega a un ingreso per cápita de unos $22,000, si no has llegado a cierto nivel de progreso social, después es mucho más difícil. Hay que avanzar mucho más en ingreso para mejorar un poquito. Es lo contrario del inicio de la curva. Aquí, en este pedazo de la curva, $1 más parece tener un gran impacto en progreso social. Aquí $1 más no tiene casi ningún impacto en progreso social. Ahí sí es la calidad de las políticas lo que hace toda la diferencia. Y vamos a ver un ejemplo dramático de eso. El país con más progreso social en el mundo es Nueva Zelanda. Y aquí me tengo que disculpar porque lo único que salió bien afortunadamente fue el color rojo. Lo que ustedes ven ahí morado, aquí es amarillo. Y eso estaba como un semáforo, rojo, verde y amarillo, ¿verdad? Y este celeste que ven acá son los verdes, ¿verdad? Esto que ven acá. De todas maneras, lo que vemos es que Nueva Zelanda es el número 1 de 132 naciones en progreso social, a pesar de que es el número 25 en ingreso per cápita. O sea, la eficacia de Nueva Zelanda en convertir su crecimiento económico en progreso social es fuera de serie. La calidad de sus programas sociales, de su lógica social, de su institucionalidad debe ser espectacular. Y acuérdense de cómo estaban los colores, porque esto es Nueva Zelanda, perdón, antes de que se me olvide, comparado con las 15 naciones más cercanas a ellas en progreso social. Ese semáforo es comparando Nueva Zelanda con las 15 naciones más cercanas a ella en progreso social. Entonces todo esto amarillo, ¿verdad? Que aquí está morado, pero es amarillo, lo que dice es que está en el nivel que uno esperaría. Curiosamente, tiene un índice inesperadamente alto en la tasa de mortalidad maternal. Esto es por las comunidades aborígenes que todavía insisten, muchas gracias, que todavía insisten en mucha atención en la casa de partos y cosas por el estilo, pero es la única variable. Y estas otras, lástima que no lo pueden ver porque otra vez algo pasó con la proyección, pero esta columna de oportunidad es totalmente verde. O sea, Nueva Zelanda es un país que fundamentalmente respeta tus derechos, promueve tus oportunidades, invierte profundamente en educación superior, etc. Cuando vemos Estados Unidos, todo lo que aparece rojo es rojo. Esto es comparando Estados Unidos con las 15 naciones más cercanas a ella en ingreso per cápita.
La estamos comparando entonces con Suiza, con Alemania, con Japón, ¿verdad? Con naciones igualmente desarrolladas en términos de ingreso. Y resulta que Estados Unidos aparece completamente rojo, o no completamente, pero muy, muy rojo. En otras palabras, la calidad de la política social de Estados Unidos es muy deficitaria para su nivel de ingresos. Y es en educación, lo es en lo básico, ¿verdad? Vean seguridad, lo es en educación, que es el primero de arriba en el medio, y lo es aún en la parte, curiosamente, de oportunidad, donde aparece fuerte únicamente, si lo ven, en educación superior, y de hecho ahí es el número 1. Estados Unidos tiene el mejor sistema de educación superior del mundo, pero fuera de eso tiene grandes déficits en su política social, incluyendo algunos solo para uno interesante. En la parte de acceso a la información, el número de suscripciones de telefonía móvil. Bueno, Estados Unidos está literalmente entre Nicaragua y Jamaica en eso. Y uno a veces se confunde, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes viajan a Estados Unidos, van a Florida, van a Nueva York, van a Los Ángeles y San Francisco, pero ¿cuántos de ustedes han caminado por Apalachia o por el centro de Alabama o por el sur de Wisconsin? ¿Verdad? Hay otra parte de Estados Unidos que no tiene esos estándares que nosotros vemos con tantísima frecuencia, y lo que vemos acá es que otra vez, no se equivoquen, Estados Unidos tiene mucho más progreso social que Guatemala y que Costa Rica, pero comparado con las 15 naciones igualmente ricas, está muy mal. Entonces aquí el mismo Estados Unidos tiene mucho que mejorar, y véanlo, aquí está clarísimo, es el número 2 en ingreso per cápita, pero es el número 16 en progreso social. Entonces cuando se compara con 15 naciones que van del 1 al 14 en ingreso per cápita, ¿verdad? Claramente va a sufrir. Y para que vean que el otro modelo tampoco funciona, esto es Venezuela. Y Venezuela igual, ¿verdad? Otra vez, no sé por qué en una se me sale la columna y en otras no, pero Venezuela igual está completamente rojo, ¿verdad? En las necesidades básicas, en educación, no tanto en esta parte, pero esta columna de derechos, libertades, tolerancia e inclusión está completamente roja, y una debilidad profunda en la parte de educación superior. Entonces tampoco ese modelo, después de 16 años de chavismo, ha logrado crear un ambiente de prosperidad social independientemente de lo que quisieran. Entonces vamos ahora sí a ver el caso de América Latina y aterrizamos en Guatemala. Esta es la clasificación de América Latina. Eso va como semáforo de verde, amarillo a rojo, y las buenas noticias para mí es que Costa Rica es el país con más progreso social. Las malas noticias para ustedes es que Guatemala es el cuarto con menos progreso social, ¿verdad? Está en la posición 76 del ranking global y en la posición 19 entre 22 de Latinoamérica. Y lo que es más, Cuba aparece abajo porque en 2 de las variables de libertad está tan mal que se hunde. Pero si uno saca esos 2 componentes, de hecho Cuba llega y se pone entre Argentina y Jamaica. De tal manera que en la mayor parte de las variables Cuba también está por delante de Guatemala. Entonces realmente, bueno, aquí veámoslo por el lado positivo, hay muchísimo que hacer, grandes oportunidades, y si es cierto que con buenas políticas uno se puede mover verticalmente dentro de un nivel de ingreso, pues el Instituto de Progreso Social va a hacer contribuciones fenomenales al desarrollo de Guatemala. Aquí está Guatemala, es esta columna comparado con las naciones más ricas de la región. Aquí está comparado en el índice, sale rojo, está comparado en las 3 dimensiones, sale rojo, y como ven, de los 12 componentes tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 en rojo, 2 en amarillo y 2 en verde, que son el de sustentabilidad de los ecosistemas y derechos personales. Pero realmente se ve muy débil con las naciones más ricas de América Latina, y aún comparado con Centroamérica, Nicaragua y El Salvador, además de Panamá y Costa Rica, les llevan ventaja. Y cuando lo comparamos con las naciones más pobres, cambia un poquito, ¿verdad? Ustedes ven aquí
que ya comparado no con Argentina, Uruguay y Chile, sino con Cuba, Paraguay y Bolivia, ya hay menos rojo, ¿verdad? Empieza a variar. Y entonces lo que quiero mostrar aquí es la flexibilidad de la herramienta, porque yo puedo utilizar esto en varias bases de referencia y las que me sean más útiles para mandar, por un lado, los mensajes que debo mandar, pero por otro lado, para identificar a dónde quiero ir a aprender lo que debo hacer para tener ese movimiento vertical en progreso social. Lo puedo hacer a nivel mundial o lo puedo hacer a nivel regional. Aquí, este puntito que se supone estar resaltado en rojo es Guatemala. Y si ven, Guatemala está un poquito por arriba de la raya. Eso significa que en la regresión de los 132 países, Guatemala está por arriba de lo que uno esperaría en progreso social para su nivel de ingreso. Y a lo mejor esto les sorprende, porque lo que acabo de mostrar no manda ese mensaje. Pero ciertamente lo que estamos diciendo acá es que estamos muy cerca de la raya. Entonces, comparado con el desarrollo en el mundo, con las 132 naciones que medimos, Guatemala está más o menos donde uno esperaría. No se ha destacado, pero tampoco se ha rezagado con respecto a otras naciones en el mismo nivel de ingreso. De hecho, cuando ponemos solo las naciones latinoamericanas, lo que vamos a ver es que hay 5 que por su distancia de la raya, Chile, Uruguay, Costa Rica, Jamaica y Nicaragua, están haciendo las cosas relativamente bien en convertir ingreso en progreso social. Y hay 4, Trinidad y Tobago, México, Venezuela y República Dominicana, que se han quedado muy rezagadas. Y el resto de la región está más o menos donde uno esperaría para su nivel de ingreso. Entonces la gran pregunta es qué podríamos hacer para, desde donde sea que estemos, movernos verticalmente a través de buenas políticas, buenos programas y demás, para, sin que medie un gran cambio en el ingreso, que toma tiempo, podamos realmente mejorar el desempeño en progreso social. De eso es que se trata la labor del instituto. Cuando vemos la tarjeta de calificación de Guatemala comparada con las 15 naciones de ingreso similar, vemos que no se ve tan mal. El rojo está concentrado en seguridad personal, usuarios de internet, y si nos venimos a esta columna, educación superior. Hay 3 áreas muy claras, y las áreas que estamos mencionando donde el país está rezagado comparado con naciones similares son seguridad, tecnología y educación superior, técnica y universitaria. Son 3 áreas muy claras. Ahora, eso no es todo. Obviamente hay otras variables que les vamos a identificar. Y perdón, acabo de meter la pata porque esto no era Guatemala, esto era América Latina. Esta es Guatemala, pero es muy parecido, salvo que educación sustituye a internet. El déficit tecnológico era latinoamericano. El déficit de Guatemala es en seguridad, en educación básica y en educación superior. Y si se fijan, Guatemala es la nación número 76 entre 132 en progreso social, pero la número 87 entre 132 en ingreso per cápita. O sea, está un poquito adelantado en progreso social respecto a lo que su nivel de ingreso representaría. Entonces, si uno quisiera identificar las áreas críticas, uno puede hacer el siguiente ejercicio. Uno agarra los 54 indicadores, los 12 componentes, las 3 dimensiones, y dice, si mi posición en progreso social es 87, cualquier ranking que esté por debajo de 87 me está bajando el desempeño relativo. Y como soy el número, 76, y el número 87 es el ingreso per cápita. Y cualquiera que esté por debajo de 87 tiene un desempeño por debajo de lo esperado para mi nivel de ingreso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a usar esta convención. Cualquier ranking de Guatemala que esté por debajo de 87 vamos a llamarla un área crítica, un área donde es necesario cambiar y cambiar pronto, porque realmente nos está afectando, nos está poniendo en un desempeño inferior a lo que nuestro nivel de ingreso ya le debiera aportar a la gente. Lo que está entre 87 y 76 vamos a llamarle un área de riesgo, que es un área donde, si bien es cierto, estamos donde se esperaría,
también estamos por debajo del nivel de progreso social general que hemos alcanzado. Y cuando hacemos ese ejercicio, vean lo que sale. Nutrición y acceso a salud básica, clasificación 91. Con desnutrición y subnutrición 118 entre las 132 naciones. Profundidad del déficit alimentario 110 entre 132. Mortalidad infantil 87. Muerte por enfermedades infecciosas 89 y mortalidad maternal 89. Esa es un área, pero todas las variables están mal. En la de agua es la brecha urbano-rural en acceso al agua tratada, donde estamos en 76, justo en el límite, ¿verdad? Y si ven, eso no está tan oscuro porque en mi computadora está anaranjado, las otras están en rojo. El semáforo esa es una variable de riesgo, no crítica. Acceso a electricidad doméstica, 91, todavía mucha cocina por leña y por otras formas de energía. Y seguridad personal, de ahí una tragedia, ¿verdad? Tasa de homicidios, criminalidad violenta y criminalidad percibida entre los últimos, 109, 124 y 123. Esa es un área, yo creo que a nadie hay que contarle este cuento, donde Guatemala tiene serios problemas. Educación básica, 98 entre 132, analfabetismo adulto, 96 entre las 132 naciones, equidad de género en secundaria, 98, matrícula de la secundaria baja, eso es séptimo, octavo y noveno, 100, matrícula en secundaria alta, no lata, 89, en acceso a información, 82, donde ahí sí, por eso es que me confundí antes, es el acceso a internet lo que nos está bajando con una posición 97, y en biodiversidad y hábitat, a pesar de que el desempeño ambiental todavía está dentro de lo esperado, el manejo de la biodiversidad y el cuidado de los hábitats sensibles está en 78, digamos es una variable de riesgo. Libertad personal y de escoger, demanda de anticonceptivos satisfecha, no, 94 y corrupción 96. Tolerancia e inclusión en anaranjado, pero con 3 áreas críticas: el trato respetuoso de las mujeres, tolerancia de las minorías y tolerancia de inmigrantes, y cohesión comunitaria en el límite. Y educación superior en acceso general 94, inequidad en el acceso por clase social 96 y mujeres con educación superior 107. Y ojo que esa última variable no es el porcentaje de mujeres en la universidad hoy, sino en la población adulta. Mujeres que han completado universidad en la población adulta, 107. Entonces ahí tienen ustedes un mapa de dónde le duele a Guatemala en progreso social. Y cuando vemos las variables que son, pues uno debiera pensar, hay algunas de esas que no debieran ser muy difíciles de mejorar con 2 o 3 programas, 2 o 3 ideas de ajuste en la política social del país de manera interesante. Ahora, este gráfico muestra la posición de Guatemala